Viste cómo en el interior siempre hay historias que parecen más viejas que las piedras. Esta pasó en Corrientes, en los esteros de Liberá, un lugar tan hermoso como misterioso. Y todo gira en torno a un tren. Dicen que era una noche fría, el 13 de agosto de 1978, cuando ese tren salió por última vez. Don Mario, el maquinista, era un hombre curtido por el trabajo, conocido por su risa fuerte y su carácter de acero. Esa noche, sin embargo, algo hizo que incluso don Mario sintiera miedo. El tren atravesaba los esteros, un paisaje envuelto en niebla y silencio. Había solo unas pocas almas a bordo, un par de comerciantes que viajaban al pueblo vecino, un cura de rostro severo, y una mujer con un bebé en brazos que no dejaba de llorar. No era nada fuera de lo común, pero cuando llegaron al viejo puente de madera que cruza el río Corriente, algo cambió. Dicen que primero se apagaron las luces. Todo el tren quedó en penumbras, salvo por la luz de la luna que se reflejaba en las aguas quietas del río. Los pasajeros se miraban entre ellos, nerviosos, y don Mario, desde la locomotora, intentó revisar qué había pasado. Fue ahí cuando escucharon los pasos. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, como si algo subiera al tren desde el puente. Algunos pasajeros juraron haber visto una sombra, larga y oscura, pasar entre los vagones. Otros dicen que era como un susurro, un murmullo que no tenía palabras, pero que igual te helaba la sangre. Cuando el tren volvió a arrancar, todo estaba raro. Los comerciantes estaban quietos, como estatuas. El cura miraba hacia el vacío, rezando en voz baja. Y la mujer con el bebé ya no tenía al bebé en brazos. Cuando al día siguiente encontraron el tren parado en mitad del puente, todo el pueblo se acercó a ver. Don Mario estaba en la locomotora, pero no hablaba. Tenía los ojos abiertos como si hubiera visto algo que la mente no puede entender. Los pasajeros seguían en sus asientos, pero parecían vacíos, como si solo fueran cascarones de lo que alguna vez fueron. Nadie entendió qué pasó esa noche. La policía investigó, pero no hubo respuestas. El tren fue abandonado y las vías dejaron de usarse. Pasaron los años y el incidente se convirtió en una historia que la gente contaba con miedo en las noches frías. Pero acá viene lo raro. Algunos lugareños dicen que, cada tanto, se escucha el silbido de ese tren. A pesar de que las vías están oxidadas y rotas, dicen que el tren sigue cruzando los esteros, repitiendo su último viaje. Una vez, unos chicos de la ciudad vinieron a acampar cerca del puente, queriendo probar si la leyenda era cierta. A la medianoche, escucharon el ruido del tren. Uno de ellos, el más valiente o el más tonto, se acercó al puente. Los demás se quedaron atrás, mirando desde lejos. Ese chico nunca volvió. Al otro día, encontraron su mochila tirada cerca de las vías, y en su celular había una foto. Una foto borrosa, pero en el fondo se veía claramente el tren. Un tren viejo, oxidado, con las luces encendidas, pero sin rieles debajo. Dicen que si alguna vez estás cerca de ese puente y escuchas el silbido del tren, tenés que alejarte rápido, porque si te quedas, el tren abre sus puertas, y si subís, ya no bajás. El cementerio San Juan es conocido por su aire misterioso y antiguo. Entre las historias que rodean este lugar, ninguna es tan aterradora como la de Don Esteban, un vigilante nocturno que trabajó allí hace más de 20 años. Don Esteban era un hombre mayor, sencillo y trabajador. A pesar de las advertencias sobre los rumores del cementerio, siempre respondía con la misma frase: son los vivos los que dan miedo, no los muertos. Pero esa confianza desaparecería una noche de enero que jamás olvidaría. Era una noche calurosa y sofocante, con el cielo despejado y un silencio inquietante. Durante su ronda, Esteban notó algo inusual. No se escuchaban los grillos ni el murmullo típico de la noche. Todo estaba en un extraño silencio. Al llegar a la parte más antigua del cementerio,
donde se encontraban los mausoleos de las familias fundadoras, algo llamó su atención. Una de las puertas de los mausoleos estaba entreabierta. Las puertas siempre estaban cerradas con llave, por lo que aquello no tenía sentido. Esteban se acercó, intentando no alarmarse, y alumbró el interior con su linterna. Dentro vio un ataúd antiguo cubierto de polvo y telarañas, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Pensó que el viento había movido la puerta, aunque no había brisa esa noche. Decidió cerrarla y continuar con su ronda. Mientras se alejaba, escuchó un susurro que lo hizo detenerse. «Esteban». El vigilante se quedó paralizado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Intentó convencerse de que era su imaginación y siguió caminando, aunque ahora sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. De repente escuchó pasos detrás de él. Eran lentos y arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Esteban se giró rápidamente, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron al mismo tiempo que él. Nervioso, aceleró el paso, pero los pasos volvieron a seguirlo. Encendió su linterna, pero ésta comenzó a parpadear. El ambiente se volvió más frío, y Esteban sintió que algo lo observaba. Entonces escuchó de nuevo el susurro, más claro esta vez. «Esteban, ¿por qué me olvidaste?». Giró hacia el sonido y vio una figura oscura parada a pocos metros de él. Era alta y delgada, vestida con una túnica negra que parecía moverse como si fuera humo. Sus ojos eran vacíos, dos profundas cavidades oscuras que parecían absorber toda la luz. La figura extendió una mano huesuda y señaló hacia el mausoleo que Esteban había revisado minutos antes. «Prometiste que volverías», dijo la voz, esta vez con un tono triste. De repente un recuerdo olvidado golpeó a Esteban. Hacía años había enterrado allí a un amigo de la juventud, alguien a quien le prometió visitar con frecuencia, pero a quien nunca volvió a ver. Esteban, temblando, apenas pudo balbucear. Lo siento mucho». La figura bajó la mano y comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer, susurró: «Cumple tu promesa, Esteban». Al amanecer, encontraron a Esteban sentado frente al mausoleo, sosteniendo un ramo de flores y murmurando una oración. Esa misma semana renunció a su trabajo como vigilante. A partir de entonces, visitó regularmente la tumba de su amigo, pero jamás volvió a hablar de lo que vio aquella noche. Hoy, el cementerio San Juan sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Los vecinos cuentan que, en noches silenciosas, todavía se puede escuchar un susurro llamando el nombre de quienes se han olvidado de sus promesas. En Corrientes capital, entre el calor de sus noches y el murmullo constante del río Paraná, hay una historia que los más viejos del barrio no se cansan de contar. Es una de esas leyendas que, aunque uno quiera olvidarla, siempre vuelve a la cabeza cuando cae la oscuridad. Hace más de 50 años, en un barrio tranquilo llamado Villa Flandria, vivía un hombre raro, don Evaristo. Era un anciano solitario, de esos que no se dejan ver mucho por la calle. Su casa, una construcción antigua de madera, estaba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles altos y una maleza que la hacía parecer aún más apartada del mundo. Nadie sabía bien qué hacía don Evaristo en su casa, pero lo cierto es que siempre se sentía una presencia extraña en el aire, algo que no se podía explicar. Los vecinos decían que a veces, por la noche, se escuchaban ruidos raros, como susurros, murmullos que no venían de la calle ni del viento. Algunos pensaban que el viejo hablaba solo, otros decían que eran los fantasmas de su familia. Nadie se animaba a preguntar, porque don Evaristo tenía fama de ser medio extraño, y los pocos que se le acercaron se fueron con una sensación incómoda, como si algo no estuviera bien. Entraron con cautela, y lo primero que notaron fue el frío que había adentro, a pesar del calor sofocante de la noche.
La casa estaba en silencio, pero había algo raro en el aire, como si las paredes guardaran algo que no querían contar. Entonces, de repente, un ruido fuerte, como un golpe, vino desde el piso de arriba. Sin pensarlo, los chicos subieron las escaleras y, al llegar al final del pasillo, encontraron una habitación cerrada con llave. Decidieron abrirla y fue ahí donde todo cambió. Dentro, en el centro de la habitación, había una figura oscura. Al principio no sabían qué era, pero no podían apartar la mirada. Parecía un hombre, pero no se le veía el rostro, solo una sombra que se movía lentamente, como si estuviera esperándolos. Cuando se acercaron un poco más, la figura se giró y, con una voz grave, les susurró: «¿Qué hacen acá?». El miedo los paralizó, pero lo peor estaba por venir. La figura comenzó a reír, una risa que se mezclaba con los susurros extraños que venían de las paredes. Los chicos, aterrados, salieron corriendo de la casa, pero la risa los siguió, como si estuviera en su cabeza, en sus oídos, como si no pudieran escapar de lo que habían visto. Nadie volvió a acercarse a la casa de don Evaristo. Días después, él desapareció. Nadie lo volvió a ver, y la casa quedó vacía, como si nunca hubiera existido. Pero los más viejos del barrio dicen que aún, en las noches más oscuras, se puede escuchar esa risa, esa voz que los chicos oyeron aquella noche, y que no deja de rondar por la ciudad. Y aunque la casa ya no está, la leyenda sigue viva en Corrientes, recordándoles a todos que hay cosas que no deben ser desenterradas, secretos que nunca deben ser revelados. En las afueras de Corrientes capital, en una pequeña localidad llamada Manuel Derqui, se cuentan historias que recorren los pasillos de las casas más antiguas, pasando de generación en generación. Una de estas historias se ha mantenido viva a lo largo de los años, provocando escalofríos en los más jóvenes y, sobre todo, en aquellos que conocen bien el lugar. Hace más de 40 años, en una casa aislada en las afueras de Manuel Derqui, vivía una familia humilde, los González. El hogar era modesto, con paredes de adobe y un techo de chapa que crujía con el viento. Los González eran conocidos en el pueblo por su tranquilidad, su dedicación al trabajo en el campo y su respeto por las tradiciones. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder poco después de que se mudaran a esa casa. Al principio, los ruidos eran lo más común: puertas que se cerraban solas, pasos en la oscuridad y, sobre todo, un extraño susurro que se escuchaba por la noche, como si alguien hablara en un idioma incomprensible. Don Héctor, el cabeza de familia, pensaba que era cosa del viento o algún animal que se colaba por las rendijas. Pero a medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Una noche de otoño, cuando la familia ya había comenzado a acostumbrarse a los ruidos extraños, algo mucho más aterrador sucedió. La hija más pequeña de los González, María, comenzó a contarle a su madre que veía a una mujer extraña cerca de la ventana de su habitación. La mujer tenía el rostro cubierto por un velo negro y no decía nada, solo la miraba fijamente. Al principio, la madre de María pensó que era solo un sueño, pero cuando la niña insistió, la preocupación comenzó a crecer. Don Héctor decidió investigar. Salió al jardín en la oscuridad, armado con una linterna, pero no encontró nada. Lo extraño fue que, al regresar a la casa, el reloj de la sala había dejado de funcionar y la temperatura había bajado bruscamente, como si una sombra densa se hubiera instalado en el lugar. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, los ruidos se intensificaron. La familia no podía dormir, pues las paredes de la casa temblaban como si algo pesado estuviera caminando por el techo. Fue entonces cuando una de las paredes de la casa comenzó a crujir de manera inusitada, como si algo estuviera rascando desde dentro. Don Héctor, desesperado, comenzó a golpear la pared,
pero lo único que encontró fue una extraña marca, como si alguien hubiera tallado símbolos extraños sobre la superficie. Aterrados, los González buscaron ayuda en la iglesia local. El sacerdote, un hombre de confianza en el pueblo, se acercó a la casa y, al igual que ellos, pudo escuchar los susurros y los crujidos. Decidió realizar una pequeña oración, pero en el momento en que comenzó, algo ocurrió. El viento se levantó con una fuerza inusitada y el sacerdote fue empujado hacia atrás, cayendo de espaldas. Los murmullos se convirtieron en gritos y una figura sombría se apareció ante ellos. La mujer de velo negro, aquella que María había visto, apareció en el umbral de la puerta. El sacerdote, temblando, les recomendó a los González que abandonaran la casa de inmediato. «Lo que habita en este lugar no es de este mundo», les dijo con voz grave. Sin embargo, la familia decidió quedarse, creyendo que todo era producto de su imaginación o alguna superstición local. Pero las cosas solo empeoraron. En los días siguientes, la mujer de velo negro comenzó a aparecer con más frecuencia, acechando desde las sombras, siempre mirando fijamente a la familia. Fue entonces cuando María, en un estado de terror absoluto, comenzó a gritar en medio de la noche. Su madre la encontró, temblando, sus ojos reflejando un miedo indescriptible y algo extraño en su voz. Parecía como si no hablara ella misma, sino que otra presencia se hubiera apoderado de su cuerpo. En un último intento por resolver lo que ocurría, la familia decidió irse. Dejaron la casa y nunca más volvieron a pisar el lugar. La casa quedó vacía durante muchos años, y la gente de Manuel Derqui comenzó a contar la historia de los González y la mujer de velo negro. Muchos aseguraban que la figura seguía rondando la casa, especialmente en las noches de tormenta, cuando el viento soplaba con fuerza y el lugar parecía estar envuelto en una neblina espesa. Con el tiempo, la casa fue demolida, pero la historia sigue viva. Aún hoy, los habitantes de Manuel Derqui cuentan que, si se pasa cerca del terreno donde estuvo la casa, se puede escuchar el viento susurrando palabras incomprensibles y, en ocasiones, el eco de unos pasos lentos y pesados, como si la mujer de velo negro todavía estuviera buscando algo o alguien.